Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Manuel Castro. Vamos a iniciar con la exposición de riesgo biológico para todos los compañeros. Mi grupo está conformado por Juan Carlos Arroyo Lozano, Germán Antonio Díaz y mi persona que es Manuel Alfonso Castro Canchila. Somos estudiantes técnicos laborales auxiliares en seguridad y salud del trabajo de la institución Centro de Sistemas de Antioquia, CENSA. Primero que todo, vamos a explicar lo que es el riesgo biológico. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué es riesgo biológico? Se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, de la piel o dérmica o mucosas. La exposición a agentes vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, capaces de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Realmente el riesgo biológico está en todos los lugares donde nosotros podamos estar. Siempre va a haber un agente biológico acechando en el lugar donde estemos, sea la escuela, sea el trabajo, sea en el momento que me estoy dirigiendo hacia mi trabajo, sea en mi hogar, en cualquier parte donde esté, va a estar el riesgo biológico. Lo que debemos nosotros tener en cuenta es la exposición a la que vamos a estar expuestos a ese riesgo biológico y tener unas medidas preventivas para, en el caso de tener ese riesgo biológico, poderlo minimizar. ¿Qué características tiene el riesgo biológico? Son mayormente organismos microscópicos, vivos, algunos de ellos de tipo infeccioso. Para que ingresen al trabajador se necesita tener contacto con una fuente infecciosa. Entran al organismo por diferentes vías. Se desarrollan en condiciones de humedad, temperatura y presencia de nutrientes. No son percibidos por nuestros sentidos. Son principalmente identificados por su contagiosidad, su patogenia, su virulencia y por su poder de invasión. Patogencia. Vamos a explicar un poco la definición. La patogenia o nosogenia es la secuencia de sucesos celulares que tienen lugar desde el momento en que hay contacto inicial con el agente etiológico hasta la expresión final de la enfermedad. Y la virulencia es el grado de patogenicidad de un tipo, de una cepa o de una colonia microbiana en un huésped susceptible. ¿Qué es microorganismo? Un microorganismo, también llamado microbio o también microbiente, es un ser vivo o un sistema biológico que solo puede visualizarse con un microscopio. Son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y animales superiores. La infección. La infección es una invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno. Su multiplicación en los tejidos y la relación del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles toxinas. Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, protozoos y virus. También son enfermedades transmisibles originadas por la penetración en el organismo de microbios o gérmenes. Las infecciones son el daño a la salud del trabajador. Las más frecuentes, riesgos biológicos,
y subprovocadas por el ingreso al organismo de virus, bacterias, parásitos y hongos. Ahí podemos ver en la ilustración abajo, pues vemos al agente contaminante, vemos a la persona sana y ya posteriormente cuando ya es invadida por la infección, que ahí en la imagen se manifiesta con un termómetro y se ve pues efectivamente que tiene fiebre, que es una de las manifestaciones de una infección. Cuando una persona tiene fiebre, es que en el cuerpo está luchando las defensas contra ese virus o organismo ajeno. ¿Cómo se contrae una infección? Para contraer una infección es necesario que coincidan una serie de circunstancias en íntima relación con tres elementos. Como se ve en la imagen, se ve el sujeto, pues, que es la persona sana. Hay una vía de transmisión, que es un enlace, y al final ven un germen, que puede ser cualquiera de los que anteriormente mencionamos. Si esa vía de transmisión se rompe, no hay forma de que el germen llegue al sujeto. Entonces, en esa relación de esos tres elementos es que se puede dar una infección. Factores de riesgo biológico. ¿Cómo podemos definir? Los factores de riesgo biológico son todos aquellos microorganismos o macroorganismos que tienen la capacidad de causar enfermedades a las personas expuestas directa o indirectamente a su contagio. Aquí podemos ver rápidamente, más adelante vamos a verlos cada uno, los tipos de agentes biológicos, gusanos o parásitos, protozoos, virus, bacterias, hongos y picaduras de animal o mordeduras. Definamos bacterias. Las bacterias son los microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo esferas, barras, filamentos, curvados y helicoidales. ¿Qué tipos de bacterias existen? Cocos, bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas, gram positiva, gram negativas, fotolito, autótrofas, entre otras. Cualidades de las bacterias. Al igual que las células eucariotas, poseen citoplasma, ribosomas y una membrana plasmática. Los rasgos que distinguen a las bacterias de las células eucariotas incluyen el ADN circular del nucleoide, la falta de orgánulos unidos a la membrana, la pared celular de peptidoglucano y flagelos, perdón. Enfermedades que causan las bacterias. Ahí podemos observar el tétano, la tuberculosis, cólera, lepra, peste, difteria, sífilis, fiebre tifoidea, brucelosis y muchas formas de neumonía. Aquí podemos ver los cocos que se caracterizan porque tienen forma de esfera. Entre ellos se pueden encontrar los diplococos, los tetrococos y los estafilococos. Los diplococos, que se agrupan en parejas, causan enfermedades como la meningitis y la neumonía. Los tetrococos se agrupan en forma de cadenas, causando la faringitis y fiebre reumática. Los estafilococos se agrupan en racimos o cocos aislados, causan forúnculos o osteomelitis. Aquí podemos ver rápidamente que producen unas enfermedades como la meningitis, neumonía, faringitis, forúnculos y osteomelitis. Los bacilos tienen forma de bastones alargados, rectos o curvos. Producen enfermedades como el tétano, la gangrena y la difteria. Ahí podemos ver imágenes de tétano y difteria. Las espiroquetas tienen forma de espiral y causan enfermedades como la sífilis. Vamos a definir virus.
virus como un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos con un tamaño más pequeño que el de las bacterias y sus propiedades los colocan aparte de los seres vivientes. ¿Qué enfermedades causan? Pues la más conocida pues de hace muchos años y que están luchando actualmente con el tratamiento, más no la cura, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, un resfriado común, el virus del ébola, herpes genital, gripe, sarampión, varicela y herpes zóster. Cualidades. Fuera del huésped son inertes, pero dentro entra en una fase de dinámica en una que pueden replicarse llevando a cabo lo que pueden hacer por sí solos. Como hemos visto actualmente, el virus del COVID-19 necesita el anfitrión para él poder desarrollarse. Si él no llega a ningún lado, va a llegar un tiempo en que él se inactiva, o sea, ya no causa ninguna afectación. Cualidades. Fuera del huésped son inertes, bueno, ya lo habíamos visto. Las características, su morfología, propiedades físicas, propiedades serológicas, material genético, propiedades de las proteínas. La morfología, parte de la biología que trata la forma de los seres vivos y su evolución. Propiedades físicas. La propiedad física es cualquier propiedad que es medible. Usualmente se asume que el conjunto de propiedades físicas define el estado de un sistema físico. Los cambios en las propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones y su evolución temporal entre estados instantáneos. Propiedades serológicas. A través de la serología se puede estudiar la sangre para determinar qué anticuerpos hay presentes. El llamado examen serológico de este modo permite saber cómo el organismo reacciona ante una infección o ante una presencia de patógenos en el flujo sanguíneo. Material genético. El material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica y en eucariotas está almacenado en el núcleo de la célula. Para todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico. Propiedades de las proteínas. Las proteínas son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. La solubilidad es debida a los radicales libres de los aminoácidos que al ionizarse establecen enlaces débiles, puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Aquí podemos ver unas enfermedades como que producen los virus, que es la gripe, la hepatitis B y rubiola. Ahora seguidamente pues daremos paso a nuestro compañero Juan Carlos Arroyo, quien va a seguir con el tema. Me despido, sigue nuestro compañero Juan Carlos, que ya le voy a dar paso. Bueno, pues tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Arroyo. Estamos dando a conocer todo sobre el tema de riesgos biológicos. Como todos sabemos, pues los riesgos biológicos es un riesgo al cual toda la humanidad está expuesta, porque no solamente la encontramos en una entidad hospitalaria o en una entidad de salud, ya sea clínicas o sea hospitales, sino que también lo podemos encontrar en nuestros hogares, en las calles las cuales transitamos, y causando eso una cantidad de secreciones en nuestro cuerpo humano y también que nos pueden ocasionar unas enfermedades como irritaciones de piel y todas esas cosas. En los riesgos biológicos pues encontramos una serie de hongos
los cuales se diferencian de las bacterias porque sus células son mayores. Los hábitats de los hongos son muy diversos. Sin embargo, la mayor parte tienen hábitat en la tierra o en la materia vegetal muerta. Ustedes podrán saber que pues lo podemos encontrar estos hongos en una parte húmeda, en una parte muerta como lo dice la diapositiva, o en excremento como cuando usted va de pronto al campo, a la finca, pues encontramos este tipo de hongos, los cuales nos pueden causar esas enfermedades. También decimos que los hongos, en biología el término fungi se utiliza para designar a un tazón o un grupo de organismos eucarióticos, entre otras los que se encuentran los mochos. Los organismos productores de setas están clasificados en un reino distinto al de las plantas o animales. Tienen unas cualidades, los cuales son los seres vivos eucariotas más cercanos evolutivamente a los animales, a las plantas que carecen de movilidad y sentidos. Con las plantas, pero a diferencia de ellas, no poseen una nutrición autótrofa, fotosíntesis o quimidosíntesis, sino que consumen materia orgánica disponible, ya sea nutrición heterótrofa. En este tipo de hongos pues, podemos encontrar también las levaduras descomponen la materia por medio de un proceso de fermentación, transformando los azúcares e hidratos de carbono en unas sustancias. Se usan, por ejemplo, para la elaboración de pan. Los mochos se producen principalmente en lugares húmedos y con baja luminosidad, generalmente afectan la salud o destruyen una superficie. Finalmente, está el tipo de hongo de las setas, que crece también en la humedad, especialmente en árboles, y puede ser comestible o venenoso. Pues ustedes se han dado cuenta que a veces pues, nos dirigimos a unas partes muy húmedas, los cuales encontramos este tipo de hongos, no sabiendo que pues, pueden ser comestibles, pero al mismo tiempo también pueden ser venenosos, causándonos pues unas irregularidades en nuestro cuerpo, ya sea pues toda clase de enfermedades. Las clases de enfermedades que pues, los hongos nos pueden causar, pues podemos decir que son las arpegilosis, fiebre del valle, la histoplasmosis, infecciones por cándida, infecciones por neumoquisis, infecciones por tiña, moho y piel atleta. Esas son una serie de enfermedades las cuales podemos. También nos pueden producir otra serie de enfermedades más conocidas como pues la histoplasmasis, que de pronto puede ser una enfermedad que te causa un hongo afectándote gran parte de tu cuerpo. También encontramos lo que es la micosis, la candidiasis, que son irritaciones en nuestra piel de una manera no controlable. La micosis por ejemplo, puede afectar el cuerpo cabelludo o manifestarse como caspa o una dermatitis en la piel. Ustedes pues se han dado cuenta a veces que de pronto uno tiene una irritación de piel, pues puede ser causante de eso también de un hongo. Presentarse como manchas de diferente extensión en el cuello y en el tronco, o lesiones rojizas y redondeadas en cualquier sitio. Eso fue lo que les dije ahorita, que de pronto pues a veces adquirimos una alergia debido a estos hongos y pues no le prestamos atención. También nos pueden ocasionar nos pueden ocasionar figuras interdigitales de las manos y de los pies, zonas inflamables en las axilas e ingles. Todas estas son causadas por los hongos. También encontramos en este riesgo biológico pues un tipo de parásitos los cuales nos originan una serie de enfermedades o afectaciones a nuestro cuerpo. Podemos decir que estos parásitos son animales que pueden ser unicelulares, macroscópicos o multicelulares.
Por ejemplo, pueden ser animales como, por ejemplo, las garrapatas, los piojos, las mojosas que uno dice. Todo ese tipo de animales, pues, son parásitos que, pues, se adhieren a nuestro cuerpo de una forma adhesiva, causándonos una enfermedad. También encontramos otra serie de parásitos llamados los protozoos, que tienen una definición que son organismos microscópicos unicelulares, protistas, heterótrofos, fagotrofos, depredadores o divertrófos. A veces son misótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean en aguas saladas o en agua dulce, y como parásitos de otros seres vivos, o sea, se pueden reproducir también en otros seres. Estos protozoos tienen una serie de cualidades, los cuales pueden, por ejemplo, una de ellas suelen ser de 10 a 50 UM, pero pueden crecer hasta algunos milímetros y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio. Podemos decir que los protozoos se mueven con unas colas en forma de látigo llamadas flagelos. Los protozoos existen en ambientes acuosos y en el suelo, ocupando una gama de niveles tróficos. O sea, pues todo lo que encontramos, por ejemplo, en ese rango de pronto del suelo muerto, de excrementos, de toda esa serie de cosas que es materia vegetal muerta, podemos encontrar este tipo de parásitos. Pues en otro tipo de parásitos, son parásitos macroscópicos, llamados estos los platelmintos, nos dice y nos da a conocer que son organismos macroscópicos multicelulares de forma aplanada que habitan en el intestino del hombre. Estos pues los podemos ingerir debido a la infectación de carne, ya sea de res o de cerdo, la cual pues contiene larvas de la tenia. Eso es originando así una afectación a nuestro organismo porque pues no tienen esa higiene adecuada para el sistema digestivo. También encontramos otros parásitos llamados los helmintos, que son parásitos macroscópicos multicelulares de forma redondeada que habitan en el intestino del hombre. Estos se adquieren debido a aguas o alimentos contaminados o no tienen una higiene adecuada. También son contaminados con huevos de parásitos. Entre ellos están el Ascaris lumbricosis, los tricosófalos, uncinarias y los Osciurus. Pues estos virus afectan inmediatamente nuestro organismo, pues ya que son unos parásitos de alta peligrosidad. Pues también hay otra serie de factores de riesgo, los cuales pues nos causan estos riesgos biológicos a los cuales estamos expuestos, que podemos mencionar que son los siguientes. Por ejemplo, como están los fluidos excrementos, los pelos, las plumas, los polen, el polvo de madera, que todo eso causa una serie de afectaciones y puede causar de pronto irritaciones en nuestra piel o afectaciones en nuestro cuerpo. También encontramos otros factores de riesgo, los cuales son las plantas y animales que producen intoxicación a las personas expuestas directamente a ellos. Además, también podemos decir que las mordeduras o las picaduras de animales venenosos también hacen parte de este factor de riesgo, ya que debido a ellos pues, nos pueden generar enfermedades no adecuadas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, picaduras de animales ponzoñosos como los alacranes, las abejas africanas, las hormigas. Todo este tipo de cosas, las picaduras pues nos causan una serie de enfermedades o irritaciones en la piel.
Nosotros dándonos a conocer un poco más del riesgo biológico, le damos continuidad a nuestro compañero Germán Antonio Díaz, que les va a seguir explicando sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Vengo a hablarles un poco más del tema de riesgos biológicos. Vengo a compartirles que también los riesgos biológicos existen en las plantas, ¿no? Y no solo existen en la casa. Entonces vengo a hablarles un poco más del tema. ¿Qué son los riesgos biológicos de tipo vegetal? Se consideran plantas tóxicas todos aquellos vegetales que producen trastornos fisiológicos por medio del contacto, consumo y gestión al inhibir, modificar o impedir un proceso normal del organismo. ¿Cuáles son los tipos de riesgo vegetal? Los hongos o setas, ejemplos de estos son alemanita, mustarinica, el hongo de la moñiga, entre otros. Gran variedad de almendras, la hortensia, borrachero. Nosotros entendemos que los hongos los hongos los encontramos en una parte muerta de una planta que ahí se originan los hongos. Ahora vienen las plantas urticantes. Son caracterizadas por que produce inflamación en la piel, enfermedad conocida como dermatitis alérgica. El manzanillo de tierra fría, el manzanillo costeño, la pringamosa, la corona de espinas y ortigas. Nosotros nosotros tenemos claro que aquí en esta uno medio la toca y se inflama, le causa irritaciones en la piel a uno. Y también hay plantas que tienen cierto tipo de veneno que nos afectan en la piel y nos muestran secreciones. Y esos nos afectan en la piel. Riesgos biológicos de tipo animales y venenosos, ya ustedes los conocen. Por ser el campo del hábitat natural, los animales venenosos y ponzoñosos pueden presentarse accidentes de trabajo cuando los trabajadores invaden sus terrenos. Aquí podemos notar que a veces encontramos en los puestos de trabajo, sean 100 pies, serpientes, arañas, todo ese tipo de animales, ranas, que son perjudiciales para la salud de uno. Y podemos ser picados por alguna de ellas. Clasificación de riesgos biológicos. Los riesgos biológicos pueden clasificarse según su momento de aparición, ya sean a riesgos a corto plazo, riesgos a mediano plazo y riesgos a largo plazo. Riesgos a corto plazo. Son aquellos que aparecen dentro de las 48 horas siguientes al momento de la exposición. Estos pueden ser intoxicación alimentaria por bacterias, intoxicación por hongo, infectaciones, infecciones por virus. Ya ustedes saben que cuando nosotros ingerimos una comida pasada, que está vencida, nos puede generar ciertos daños a ciertas horas. Intoxicación por hongo. Hay momentos en que nosotros tocamos un hongo o lo consumimos sin saber que eso puede generarnos un riesgo biológico o una contaminación en el cuerpo humano. Las infecciones. Hay momentos en que uno toca ciertas cosas con una herida abierta y puede causarle una bacteria o microbios en esas heridas. Y las infectaciones son aquellas que cuando uno se infecta de algo, por ejemplo, cuando tú tocas ciertos lugares que están contaminados, ya sea en la piel o en la vía oral. Infecciones por virus. Todos conocemos que nos podemos infectar por un virus,
por una gripe o por el COVID-19, que son enfermedades que son transmitidas por medio de la inhalación vía oral o por vía dérmica. Los riesgos a mediado plazo son aquellos que involucran enfermedades cuya aparición ocurre dentro de un lapso de 7 a 14 días. Entre estas tenemos paludismo o malaria, causada por un parásito del género Plasmodium. Nosotros conocemos también que el mosquito puede generarnos ese tipo de enfermedades de paludismo, o sea, dengue. Nos pican ahora y ciertas horas o ciertos días ya se nos están presentando este tipo de enfermedades, porque son enfermedades que no se manifiestan en sí, enseguida, sino a ciertos días. Entonces nos generan esos síntomas y nos causan ese tipo de enfermedades. La hepatitis A es una enfermedad producida por un virus que provoca daños a nivel del hígado. Bueno, la hepatitis A siempre ha sido una enfermedad contagiosa, ya sea por medio de contrapunzantes o jeringas, por vía oral también. Cuando tú le tomas algo a esa persona, está contagiada, te contagias por ahí, por la vía oral. Los riesgos a largo plazo son aquellos que implican enfermedades cuyos síntomas aparecen después de los 15 días siguientes al momento de exposición al agente causal. Estas pueden ser producidas por hongos, son microorganismos que se encuentran en la naturaleza y algunos de ellos forman parte del hábitat que nos rodea. Los parásitos son productores de diversas patologías. Estos requieren generalmente de un vector o vehículo de transmisión. Y por último, el virus de VIH. Fuentes de riesgo biológico. En cualquier medio animado o inanimado en el que se encuentra algún tipo de agente biológico que pueda pasar al huésped, entre las fuentes de infección destacan el agua, el aire, el suelo, los animales, las materias primas y fluidos biológicos del ser humano. Todo este tipo de mecanismos de transmisión. Se distinguen tres tipos de mecanismos de transmisión. Congénita es la transmisión madre e hijo. Es cuando a una madre le transmite una enfermedad al feto. Contagio directo, cuando los microorganismos pasan directamente de la fuente de infección al huésped. Es el caso de las enfermedades de transmisión sexual, heridas contaminadas con tierra, mordedura de arañazos, pinchazos y etcétera. Contagio indirectos. En los casos en que se interpone un eslabón entre la fuente de infección y el huésped, tales como objetos en contacto con un individuo infectado, las manos, los alimentos, el agua, el aire, los artrópodos. Nosotros aquí entendemos que a veces nosotros no tenemos esa medida de prevención de lavarlos bien los alimentos, de lavarnos bien las manos a la hora de consumir algo. Bueno, se sabe que en el agua también a veces uno, por no prestarle atención, están contaminados, están pasadas de cierto límite de vencimiento. Pues el aire pues está contaminado ya debido a toda la contaminación que estamos viviendo en la actualidad y el calentamiento global. Eso nos hace entender que hay que tener mucho cuidado. Y los artrópodos, pues no tengo un conocimiento ciertamente de ellas, pero sé que también es un agente contaminante que nos puede producir ciertas afectaciones. Bueno, gracias a todos. Bueno, con esto hemos terminado nuestra primera parte de la exposición de riesgo biológico y queremos con esto pues darnos la importancia que en la actualidad existe con el riesgo biológico. Anteriormente pues no era tan visto
este riesgo biológico solamente las empresas de salud, todo el tema hospitalario, los investigadores en laboratorios eran los que le daban la importancia, pero hoy en día con el virus que se ha propagado a nivel mundial, hemos visto que hay una gran preocupación por el riesgo biológico a nivel mundial y han existido campañas que han divulgado cómo protegerse, cómo alejarnos de ese riesgo biológico paso a paso. No sé si de pronto alguno de mis dos compañeros quieren hacer también una intervención pues, para despedirnos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, sí, les dimos a conocer un poco sobre este riesgo biológico, pues el cual, como les dije en el principio, estamos expuestos de una manera muy expuestos de una manera muy segura o muy insegura, pues digámoslo así, porque pues habemos personas que de pronto no manejamos muy bien la higiene, sobre todo pues en los alimentos o la higiene de nuestras casas, pues las indicaciones, cuál puede ser de pronto los residuos orgánicos o de mala procedencia que habitan en nuestra casa y pues tenemos la facilidad de adquirir o de sufrir ciertas lesiones o enfermedades debido a esto. Cabe anotar que pues, el riesgo biológico nos deja mucha enseñanza y nos deja mucho de qué pensar porque pues es algo a lo que, como les digo, estamos expuestos todos, ya sea en la calle o sea donde quiera que estemos. La idea de todos nosotros con dar a conocer este tema pues es que nos cuidemos unos a otros. Todos sabemos que estamos en una época de pandemia de COVID-19, pues